Bueno, nos encontramos con Noelia Barbeito, senadora provincial de mandato cumplido. Actualmente está fuera, pero vinculada generalmente siempre a su partido, al FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, Noelia, los números que saltaron en los últimos días de la desocupación, de la pobreza en Mendoza, preocupan mucho. ¿Cuál es el análisis que hacen atrás del FIT? Bueno, como bien decís, hace pocos días se conocieron los datos alarmantes de la pobreza en nuestra provincia, un 27% de pobreza, un 3% de indigencia, pero hay que decirlo, gran parte de estos sectores que están en la pobreza son niños, son niñas. En Argentina el 71% del conjunto de los que están debajo de la línea de pobreza son jóvenes, y esto también es alarmante porque va en conjunto con los datos que también presentaron, que es acerca del trabajo no registrado, ¿sí? Que es aquellos trabajadores que no tienen vacaciones, que no tienen aportes jubilatorios, ¿sí? Es decir, lo que comúnmente se conoce en negro, que es de un 47%, es decir, más de 200.000 mendocinos están en esta situación. Ha crecido la cantidad de personas que buscan otro empleo o aquellos que están subocupados, y esto siempre es más grave para los jóvenes y las mujeres. Entonces, lo que nosotros queremos empezar a plantear con mucha fuerza es, en primer lugar, desnaturalizar esta situación, que siempre los poderosos, los sectores dominantes dicen que es natural que haya pobres, cuando, bueno, en realidad no es así. A mediados de los 70 en nuestro país había solo 4%, ¿sí? Que de todas maneras es una cifra importante, pero 4%, es decir, que con cada crisis que hubo en nuestro país, la de la fines de los 80, la hiperinflación, la de la convertibilidad fines de los 90, y ahora que estamos teniendo por los pactos que está haciendo Macri con el FMI, son siempre los mismos sectores del pueblo trabajador que terminan pagando las consecuencias, y se empieza a transformar en una pobreza estructural, donde más allá de los años de bonanzas que hubo en nuestro país con el gobierno de los Kirchner u otros momentos, esto no se ha resuelto, ¿sí? Si se han creado puestos de trabajo eran precarios o se paliaba de alguna u otra manera la situación de la pobreza. Entonces, desde el Frente de Izquierda creemos que hay que ponerle fin a esta situación, y que esta nueva crisis que se avecina no sea que traiga mayor pobreza y mayor precarización en los trabajadores. Uno, cuando se pone a ver de los últimos años, por ejemplo, los índices de evaluación que hubo en la Argentina, con niveles muy altos, con paritarias con porcentajes muy cortos, si bien la cláusula gatillo pudo ir paliando algunas situaciones, no así en otros sectores. ¿Cuál es la realidad que ves en torno a este tema? Y si ustedes dentro del FIT han planificado algún tipo de propuestas para llevar adelante justamente tanto en senados como en diputados. Bueno, lo que vos decís es así. Vemos una situación económica que es cada vez más preocupante, pero así y todo hay sectores que se ven beneficiados por la devaluación, ¿sí? La mayoría de nosotros lo sentimos en el bolsillo mes a mes. El trabajador, el pueblo trabajador, el pequeño comerciante, bueno, sectores que ustedes acá en San Martín que están ligados a la vitivinicultura, que lo sienten en carne propia, pero otros sectores que son sectores exportadores, o por ejemplo aquellos, lo que se está obteniendo de las regalías petroleras es un dinero bastante importante, ¿sí? Y esto, lejos de derramar hacia el resto, son sectores que cada vez acaparan más. Bueno, por ejemplo en nuestra provincia son 11.000 millones de pesos lo que hay de regalías, pero así todo para infraestructura escolar, por ejemplo, solamente se han destinado 150 millones, es decir, algo muy por detrás de lo que realmente se necesita. Entonces, desde el Frente de Izquierda queremos que esta vez la crisis no la paguemos los trabajadores, queremos que dejen de dividir a los sectores que estamos de este lado, entonces es decir, a los sectores precarizados, a los sectores que están en la pobreza, a los sectores que están en blanco, mujeres, jóvenes, ¿sí? Todo desde allí poder plantear una alternativa que tenga que ver en primer lugar con que ese dinero, ese recurso se utilice. Bueno, podríamos decir algunas medidas urgentes, por ejemplo, un plan de obras públicas que urbanice estos 247 barrios populares, se les llaman, pero que no tienen acceso al agua o a las cloacas o a la luz. Bueno, esto podría generar puestos de trabajo, y siempre tratan de naturalizar, bueno, no hay dinero. Bueno, hay dinero de las regalías provinciales que en vez de ir a estas cuestiones está yendo a pagar la deuda, por ejemplo, a sectores especuladores.
bueno, fuga de capitales, es decir, que hay riqueza que se produce pero que se va de aquí. Bueno, si esto se quedara aquí mediante la nacionalización de la banca o el control del comercio exterior por parte del Estado, eso podría quedarse. Hay acuerdos muy importantes paritarios que se han hecho, por ejemplo, el SUTE, el Sindicato de los Trabajadores, ha estado en sus plenarios discutiendo la indexación salarial. Es la propuesta que ha logrado hacer con el gobierno. Bueno, a nosotros eso nos parece un muy buen ejemplo para que los sectores de trabajadores no vean pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? Bueno, y eso es realmente cuando vemos en campaña que se hacen discursos para terminar con la pobreza, o cuando vemos que se habla de la pobreza como algo natural y que a lo sumo se le puede dar un paliativo, es algo que nosotros queremos desmentir. No es así. Son políticas conscientes que han tenido los gobiernos durante hace muchísimos años. Por eso te decía, a mediados de los 70 era el 4% la pobreza, ahora estamos hablando de un 27% en nuestra provincia y más del 30% a nivel nacional, y esto es algo que amerita medidas urgentes como las que proponemos desde el Frente de Izquierda para empezar a tomar medidas en serio y no hacer solo discursos de campaña que quedan muy bien, pero que después a la hora de resolver económicamente siempre se termina resolviendo a favor de los poderosos o a favor de pagarle la deuda a los especuladores o a estos sectores inescrupulosos como son el FMI, que ya lo conocemos en nuestro país. Muchísimas gracias, Noelia. Muchas gracias a ustedes.